Buenos días, hermanos, en este nuestro espacio Contigo la Comunidad. Hace muchísimos años, prácticamente más de un siglo, el evangelista Dwight L. Moody decía que si encontramos a un hombre que está robando tuercas y tornillos de los rieles del ferrocarril y lo queremos cambiar y por tanto lo llevamos a la universidad, al final de su educación, él se terminará robando los rieles, todos los rieles. Esta historia la tomó el apologista cristiano Ravi Zacharias en uno de sus programas antes de contar la historia de uno de sus amigos que forma parte de la junta directiva de una universidad muy prestigiosa. Paradójicamente, esta persona no tiene mucha educación, pero sí talento para ganar dinero. Ahora, el amigo de Ravi Zacharias, en una reunión de universidades, se le acercó a un hombre quien era un destacado profesor de una de las universidades más prestigiosas, quien hizo el comentario que una de las cosas más inquietantes sobre la crisis financiera que se estaba viviendo en ese momento es que los graduados de las mejores universidades están en el corazón de esa corrupción. Entonces el amigo de Ravi, que se había convertido al cristianismo, por cierto, le preguntó, ¿pero qué vamos a hacer al respecto? Si sus universidades están produciendo hombres y mujeres de negocios que no saben lo que es bueno y lo que es malo, ¿qué vamos a hacer al respecto? A lo que el profesor le contestó, bueno, esa es una conversación que la podemos dejar para otro día. Queda claro que este profesor o se había rendido o simplemente no le importaba. Ahora, con esto no quiero decir que estoy en contra de la educación, como algunos puedan suponer, pero sí quiero señalar que ya sea la educación o cualquier otro método humano sobre la que las personas ponen sus esperanzas para cambiar a los habitantes de este mundo, jamás podrán cambiar el corazón de una persona al cual la Biblia describe como corrompido, abrumadoramente malvado y apartado de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 9 al 11, dice lo siguiente. ¿Qué pues? Está hablando de algo que dijo anteriormente. ¿Somos nosotros mejores a ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, para poder entender claramente este pasaje, versículos antes, el apóstol Pablo había expuesto que no importa cómo nos veamos, todos estamos alejados de Dios y de sus mandatos. En primer lugar, se había referido a quienes no les interesa descender a lo más bajo de la espiral de la corrupción humana. Esto lo pueden encontrar en Romanos 1, 18 al 32. Luego de eso, su enfoque estaba sobre quienes se creen moralmente superiores, que juzgaban al anterior grupo de personas, pero mostraba el apóstol Pablo que tanto en su mente, en su corazón y por muchas de sus acciones, realmente no eran tan diferentes del primer grupo. Esto lo pueden ver en Romanos capítulo 2, versículos 1 al 16. Finalmente, el apóstol Pablo se enfoca en el grupo de religiosos, aquellos que externamente hablan del Señor, que enseñan de Él, pero por dentro están tan contaminados de maldad como los otros dos grupos. Esto lo encontramos en Romanos 2, versículos 17 al 29. Ahora saben, hermanos, todo esto es una realidad que vemos cada día. Así vemos a gente que celebra la depravación humana con fiestas y festivales. O cuando sale a la luz que personas supuestamente respetables y moralmente intachables, sean hombres o mujeres, llevaban una doble vida. También hemos visto las noticias, las tristes noticias de casos de abuso de parte de líderes religiosos que se suponen deberían ser un ejemplo para la sociedad. O también casos como la costumbre hindú
de Sutí, donde en los funerales quemaban a las viudas vivas en las piros de sus maridos fallecidos, como una actividad de alguna manera religiosa. A esto podemos sumar el doble estándar de muchos, especialmente jóvenes de nuestro tiempo, a quienes vemos protestar por cosas buenas como que se protege la naturaleza o se defienda a las minorías, y luego no tienen ningún problema en exigir el asesinato de inocentes que se encuentran en el vientre de sus madres solo porque su nacimiento no es conveniente o deseado. La corrupción y la injusticia de los seres humanos se hace patente en todo lugar. Con razón la Biblia, luego de exponernos que todos y cada uno de los habitantes de este mundo estamos bajo pecado, puede afirmar que ninguno de nosotros es justo, porque todos hemos pecado y ninguno ha alcanzado la justicia conforme al criterio de Dios, a lo que Dios dice. También nos dice que ninguno de nosotros entiende, ya que si de algún modo supiéramos que podemos llegar a conocer la justicia de Dios, en realidad no sabríamos cómo hacerlo, cómo descubrirla o a qué dirección ir. Y también la Biblia nos dice que ninguno de nosotros busca a Dios, ya que en un mundo lleno de religiones somos los hombres los que tratamos de definir la justicia según nuestros términos. Y lo único que hacemos es fabricarnos dioses que se acomoden a nuestra definición de justicia según nuestra conveniencia. Así el adúltero, el borracho, el ladrón, el chismoso, se crean un Dios de acuerdo a su imaginación y que les acepte sus pecados. Por supuesto, no buscamos la verdad de Dios, porque ella nos confronta con nuestra corrupción y con nuestra maldad. Todo esto se da porque nuestro corazón es un corazón caído, es un corazón corrompido, y como consecuencia, todos estamos condenados a muerte por nuestro pecado y nuestra injusticia. Así queramos negarlo. La pregunta es, ¿habrá algo que pueda arreglarnos, que pueda salvarnos de esta nuestra terrible situación? Por la gracia de Dios, sí la hay. Y es el mismo Dios quien al ver nuestra ruina, sin que los merezcamos, nos tuvo misericordia. Y en la persona del Hijo vino a buscarnos para darnos un nuevo corazón, una nueva vida y una verdadera esperanza. Para ello, tuvo que tomar nuestra injusticia, nuestra corrupción, nuestro pecado, cargar todo esto en sus espaldas y pagar por toda esa nuestra maldad con su muerte en la cruz. Muerte que nosotros merecíamos, pero por sacrificio por el cual podemos empezar una nueva vida, con un nuevo corazón, ya no lleno de corrupción. Y aunque seguimos imperfectos mientras luchamos contra ella, nuestro Señor Jesús promete que si ponemos nuestra fe en Él y en su sacrificio, llegará el día en que nos librará por siempre de ella. Y por siempre viviremos a su lado. Y esa es una gran esperanza. Oremos. Señor, te agradecemos, porque a pesar de que éramos corruptos, a pesar de nuestra maldad, de nuestro pecado, por tu gracia y por tu misericordia, te fijaste en nosotros y viniste a salvarnos. Señor, nunca comprenderemos el amor que tuviste que tener con nosotros, personas tan perversas, apartadas de ti, para venir a salvarnos. Con lo más maravilloso que tenías, con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por ello. Señor, ayúdanos a reconocerte cada día en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestro corazón. Señor, gracias por habernos librado de la corrupción. Gracias por cambiarnos y gracias por darnos una nueva esperanza, una esperanza real, una esperanza eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y que pasen un lindo día.